Hola a todos, gracias por estar aquí aprendiendo juntos. Hoy vamos a hablar de algo que nos interesa a todas las mamás y papás y es sobre el sueño. Para eso vamos a hablar con la doctora médico pediatra Paola Soler. Hola doctora. ¿Cómo estás? Contenta de estar aquí y muchas gracias a ustedes también por abrirnos la puerta de su casa para hablar de este tema tan importante que estaremos aquí para resolver todas las dudas. Gracias a usted. ¿Cómo se le ocurre? Muchas gracias porque, bueno, es importante contar con gente que sepa del tema porque a veces uno recibe mucha información de muchas partes, mamás, tíos, amigos, internet, y es chévere que sean profesionales los que de alguna u otra forma también en las redes sociales, en internet, nos guíen sobre estos temas. Así que muchas gracias a usted. Doctora, y empecemos sobre el sueño. ¿Qué tan importante es el sueño en el embarazo, doctora? Bueno, mira, el sueño es súper importante en realidad en todas las etapas de la vida. Claro. Las consecuencias de no dormir bien son innumerables. Hoy sabemos que no hay ningún sistema del cuerpo que no se afecte por la privación de sueño. Es decir, el sistema gastrointestinal, el corazón, los riñones, absolutamente todo. Y por supuesto que eso tiene muchísima importancia, pues en ese periodo en el que estamos formando, sí, se está formando un ser humano, ¿cierto? Entonces te imaginarás que es súper importante que desde ese momento tengamos muy buenos hábitos de sueño. Claro que el embarazo también genera unos retos con el sueño. El hambre, o sea, en mi caso yo me despertaba más o menos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana a buscar comida. Entonces es muy importante tener estos hábitos, pero cómo luchamos también con todas estas otras cosas que están sucediendo en nuestro cuerpo. Yo le echaba la culpa claramente a mi hijo. Sí. Decía, claro, usted es el que quiere pararse a comer ahora, yo jamás. Sí, ahí digamos que es un tema un poquito como de organización y tener un poquito de disciplina, ¿cierto? Ahí también teniendo como la flexibilidad, porque la idea es que esto sea como una etapa que se disfrute mucho, ¿cierto? Pero entonces tú te puedes organizar. Por ejemplo, si tú ya sabes, dices, me he estado levantando a la madrugada a comer, entonces de pronto dejar algo saludable en tu mesita, con eso no tienes que despertarte por completo, desplazarte, ¿cierto? Que implica mucho más tiempo. Entonces un poquito de organizar eso. Pero digamos que, bueno, la comida es un tema, pero por ejemplo, hábitos como acostarnos viendo televisión, ¿cierto? Que hacemos mucho eso. Cuéntame, ¿tú lo hacías mucho? Quizás. Quizás tenía que levantarme a prender el televisor a las 2 de la mañana porque es que de verdad queda así. Así que terminaba prendiendo el televisor y diciendo, es que si no me voy a quedar en la cama dando vueltas. Claro. Entonces, por ejemplo, ese es un tema porque muchas veces tenemos asociado como que el televisor produce sueño y en realidad hay personas a las que sí. Pero lo que muestra la evidencia científica es que la luz que emite el televisor inhibe la secreción de melatonina. Entonces, la melatonina es como la hormona grande que regula el sueño. Entonces, cuando hacemos eso, en realidad, en vez de estar mejorando nuestro sueño, lo que estamos haciendo es empeorándolo. Y aquí hay un tema importante y es que los bebés cuando están en la barriguita, pues el feto no produce melatonina. Digamos que sus ciclos se van regulando con la melatonina que yo produzco. Es decir, que si en mi cuerpo se está inhibiendo, bebé tampoco está recibiendo melatonina y sus ciclos pues se van desordenando. Hay algo y es que evidentemente, doctora, para el primer embarazo uno se asusta mucho. Yo creo que para el segundo ya hay más cancha y uno entiende, o bueno, no sé. Pero ¿qué decirles a estas mujeres en embarazo por estos, bueno, no sé si en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, vaya cambiando mucho el sueño? En realidad sí, básicamente. O sea, ¿qué pueden esperar ellas, sobre todo en este primer embarazo que uno no sabe absolutamente nada de lo que va a pasar? Sí. Bueno, mira, digamos que en términos generales la arquitectura del sueño, él no cambia, él permanece estable. Lo que sí va a cambiar es como la percepción, porque claro, una vez digamos que la barriguita empieza a crecer, vamos a tener muchas incomodidades físicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recomendamos dormir del lado izquierdo. Eso, te iba a hacer esa pregunta, Doc, me la ganaste, claro, porque yo dormía del lado izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que dormir del lado izquierdo? Sí, lo que sucede es que los órganos, al estar de este lado, le dan un poquito de espacio a los grandes vasos, o sea, como que llevan la sangre al corazón, y entonces para el corazón es menos trabajo movilizar la sangre a través del cuerpo. Entonces también obviamente para los pulmones, entonces se descansa un poquito mejor, el corazón se esfuerza menos. Okay. Eso es una explicación muy fisiológica, digamos.
En general eso lo puede hacer hasta una persona que no esté embarazada y que de pronto tenga algunos problemas circulatorios, dormir del lado izquierdo. Sí, podría ser. Ténganlo en cuenta. Vale, entonces, digamos, sobre todo dormir del lado izquierdo siempre o en el último trimestre o cuando, porque de pronto hay gente que la barriguita le crece mucho más rápido. Sí. ¿Es sobre todo por el crecimiento de la barriguita? Sí, en realidad es el crecimiento de la barriga. O sea, yo diría que de pronto ya en el segundo trimestre puedes empezar a probar. Y también como que van sintiendo la necesidad. Y entonces aquí el mensaje es siempre escuchen su cuerpo. Hay que respirar un segundo y decir, a ver, ¿cómo me siento? Ah, no, es que cuando me acuesto a dormir boca arriba estoy incómoda, me duele la espalda. Ok, entonces ahí vamos a empezar a probar dormir del lado izquierdo. Sí, además pensando en que no tenga que utilizar nada especial, ¿no? Porque es que obviamente en el mercado empiezan a existir una cantidad de elementos que te ofrecen y compras para que duermas mejor. Y ¿qué recomendaría de esto? O simplemente un buen consejo es dormir del lado izquierdo, regular como el sueño, tener comidita. ¿Qué viene bien? Uno, la almohada, que esto no es solamente para las mamás embarazadas, sino para todo el mundo. La almohada es súper importante en el momento de dormir, ¿sí? Recomendación grande, digamos que es el tamaño, o sea, más o menos la distancia del hombro a la cabeza, ¿cierto? ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos acostamos a dormir, esta posición permanezca más o menos estable y no quedemos así, o en su defecto así. ¿Listo? Entonces, una almohada de buena calidad. Y lo otro que les funciona bastante bien, esto sí, para las mujeres embarazadas, es una almohadita en medio de las piernas. También para que las piernas queden en su posición natural y no queden así chuecas con la cadera. Ahora bien, esto no tiene que ser un instrumento demasiado elaborado que compremos en algún lugar. No, una almohada, una almohada suavecita que te pones entre las piernas, eso viene bastante bien. Yo creo que, bueno, si de pronto de experiencia me sirve que funciona esta que es muy grande, que después te va a servir para tener el bebé y para amamantarlo. Y entonces podría funcionar desde ese momento. Y esa sirve hasta para hacer un colechito con él. Sí. O sea, esa almohada que parece como una serpiente que es gigante, esa, si no puede comprarla, la almohada, le quita la almohada a su marido y usted la pone entre las piernas y perfecto. Pero si no, yo pienso que esa sería la que yo aconsejaría. Esa largota gigante. Esa sería, y al final terminan jugando con ella también los niños. Sí. O sea que va a ser una inversión a largo plazo que va a retribuir el dinero. Sí. Si quisieran comprarla, si no, no es necesario. ¿Qué pasa con esa persona que está al lado? ¿Qué consejo le podríamos dar a esa persona que está durmiendo a nuestro lado? Bueno, yo creo que el mejor consejo será mucha paciencia. Ok. ¿Por qué? Mucha paciencia, claro, porque digamos que la persona que más síntomas está teniendo, pues es la mamá, ¿cierto? Muchas veces el papá pues también tiene algunos de síntomas, sobre todo al final del embarazo, pero la persona como que está llevando todo ese cambio que implica tener un embarazo, pues es la mamá. En términos generales, el sueño del papá, viéndolo como de forma aislada, no cambia mucho, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que si tú estás durmiendo con alguien y esa otra persona se mueve mucho, se para mucho, para comer, pues tu sueño también termina viéndose afectado. Entonces aquí el tema sí es tener un poquito de paciencia. A veces eventualmente puede funcionar usar cosas como el ruido blanco, ¿sí? Que son ruidos de una frecuencia, tiene todas las frecuencias, entonces es un ruido plano, como la estática del televisor más o menos, o el sonido del ventilador. Sí, ahí es común. Eso digamos que no está demostrado que vaya a mejorar tu sueño, pero sí puede ayudar a tapar un poquito como las cosas que suenan o las otras cosas que pueden afectar durante la noche, entonces eso podría funcionar. Okay. La rutina también en el embarazo de acostarnos a tal hora, un baño puede funcionar. En realidad esto sí, pero esto fíjate que son recomendaciones que uno le da en general a la mayoría de gente, ¿cierto? Entonces todos deberíamos tener una rutina para el momento de dormir, ¿cierto? Lo que tú quieras hacer, que me cepillo los dientes, me pongo la pijama y 10 minutos de lectura, por ejemplo, eso está bien. Cómo funcionan las rutinas, y esto es lo mismo que funciona para los niños más adelante cuando están grandes, y es que esa primera acción que tú haces le da una señal a tu cerebro que dice, prepárate porque lo que viene es dormir. ¿Y para qué ayuda? Para que tú empieces a relajarte. Porque si tú llegas de tu trabajo, de donde estabas, muy agitada, ¿cierto? Y entonces te acuestas a dormir y lo que estás pensando es, mañana tengo la cita del control prenatal y este examen no me salió tan bien. Entonces ese estado como de alerta va a interrumpir tu sueño. Entonces la rutina funciona muy bien. Los baños pueden ser, si quieres, si no, no se necesita. ¿Cuál es la función del baño? Disminuir un poquito la temperatura del cuerpo. Porque tendemos a pensar siempre como que uno entre más calientico esté, mejor va a dormir, pero no es cierto. En realidad, para tener una
un buen sueño, la temperatura es como fresca. La recomendación son más o menos 18 grados centígrados, que eso es fresquito, más como casi a lo frío. Entonces, el baño puede ayudar con eso. La rutina y lo que te digo, lejos de las pantallas, es decir, ojalá no con el televisor, ojalá no con el celular acá, porque eso pues nos va a alterar el sueño y en consecuencia los ciclos de nuestro bebé. Hay algo que a mí me pasó y que yo les recomiendo a todas las mamás embarazadas y es no ver estas redes sociales que leen tus intereses. Yo empecé a tener una cantidad de videos en la madrugada cuando me quedaba sin sueño viendo cosas terribles, de partos que no llegaban a término, de cosas horribles, porque ellos van viendo que uno está embarazado y cuáles son los intereses. Esto es un arma de doble filo, ¿no? Claro, claro. Sí, la idea es que hay que, con las redes sociales uno tiene que ser muy selectivo con el tipo de contenido que uno consume. Y ahora que mencionas eso de la madrugada, hay una recomendación que yo sé que a veces no es tan fácil, es no quedarnos en la cama. Es decir, tú te levantaste, son las 2 de la mañana y estás ahí así. ¿Sí? Ese desespero de estar en la cama y me volteo para un lado y para el otro y no puedo dormir, en realidad lo que va a hacer es que se va a empeorar, ¿sí? Como ese estado de alerta. Entonces, ¿qué recomendamos en ese momento? Párate de tu cama, ¿cierto? Y vas a hacer una actividad tranquila. ¿Qué? Algo que tú disfrutes. Leer un libro, una revista, colorear, escribir, ¿sí? A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Okay. Y cuando tienes sensación de sueño, vuelves a tu cama. También entiendo que todos los embarazos son tan diferentes, porque hay personas a las que le puede tener 1000 síntomas, otras a las que puede llegar a su cama, acostarse a dormir y no saber que estuvo embarazada de por sí antes de toda la tormenta que viene en nacimiento. El embarazo fue una delicia. Entonces, también es como chévere hacerse el seguimiento, obviamente con los doctores, decirles qué es lo que pasa con su sueño y de pronto en este sueño, ¿en qué momento podríamos ver una alerta durante el embarazo o no es tan importante? Bueno, mira, ahí dices una cosa súper importante y es decirle a tu médico cómo estás durmiendo. Pasa que hoy en día el sueño está como un poquito subestimado. Sí, total. ¿Sí? En realidad uno va a una consulta médica, un niño, un adulto, una mujer embarazada, y no le preguntan a uno cómo está durmiendo, ¿sí? Entonces creo que ese es un mensaje importante y es, si sientes que no estás durmiendo bien, cuéntale a tu médico para mirar a ver, ¿sí? Si hay que hacer alguna cosa. Señales de alerta, yo diría que por ejemplo si esos despertares, como tú me los mencionabas de la madrugada, son muy frecuentes y muy largos, es decir, que uno dice, es que me desperté a las 2 y estuve hasta las 4 de la mañana, 4 o 5 días a la semana. Ahí yo creo que hay que decir, bueno, revisemos a ver qué es lo que está pasando. Si es de vez en cuando y si es aislado, seguramente esté asociado a cosas y a factores del día que no haya mayor cosa para hacer. Pero cuando se empiece a volver muy recurrente, sí creo que hay que prestarle atención. Además, por lo que dices, Doc, y es que nuestro bebé se está viendo afectado por esa falta de sueño, por ese no dormir bien. Y además siento que nos acostumbramos a que las mujeres tenemos que aguantar y que es así. Y que entonces si usted no duerme, pues es normal porque está embarazada. Pues no es tan normal. Dígale a su doctor que usted no está durmiendo bien. Claro. Okay. Bueno, Doc, se acerca el momento del parto, ¿no? Obviamente la ansiedad, lo que usted dice, estar alerta va a estar mucho más a flor de piel. ¿Qué pasa este día con las contracciones? Hay gente que dice que tuvo contracciones hasta una semana. ¿Eso es posible? Sí, claro. Ok, y en el sueño ahí digamos que esa semana es normal, ahí sí podríamos decir. Sí, aguantes. yo creo que eso es normal cuando uno está como tan a la expectativa de algo que viene, la emoción, el susto, o sea, esto es una tormenta de emociones, entonces también pedirte que no, tranquila, duerme perfectamente, pues eso es una cosa que uno no espera, o sea, una semanita antes es normal. Ahora, igual y siempre es el llamado a la calma, ¿por qué? Porque entre tú más ansioso estés, menos duermes, también ese estrés puede activar tus contracciones, ¿cierto? Okay. Porque se libera mucho cortisol. Entonces, ese estado de estrés en el que tú estás puede activar las contracciones y entonces, digamos que ya deja de ser un proceso normal y que nuestro parto vaya para otro camino que no quisiéramos. Entonces, ahí tratar de mantener un poquito entre la ansiedad, pero recordar que de nuestra calma también depende que todo fluya bien. Sí, porque yo creo que sucede sobre todo en el primer embarazo. Yo creo que en el segundo ya la gente dice, ok, sí, vamos para adelante. Además, a uno le pueden decir absolutamente de todo en el primer embarazo. Y es que uno nunca está preparado, doctora. Sí. O sea, uno siempre está ansioso, nervioso y yo siempre siento que el cuerpo sabe y hay una cosa instintiva que aunque tú nunca lo hayas hecho, el cuerpo sabe qué hacer. Sí, un poco, ¿no? Entonces, es muy difícil llamar a la calma
a mí me lo dijeron 1000 veces. Era muy difícil porque no sabía qué esperar. Era, el susto estaba ahí. Pero si usted puede tomar estas palabras, tranquila, no acelere el parto por el miedo. Pero le entiendo la ansiedad que tiene en el momento de ya estar en el último trimestre, cuando usted ya va a conocer a ese amor de la vida, niño o niña, que le va a venir a cambiar absolutamente todo, sobre todo en el primer embarazo. Doctora, el primer embarazo. ¿Y en el segundo embarazo las cosas fluyen mejor o si es cierto que uno hasta se le olvidó cómo fue eso del primer embarazo? En realidad depende del tiempo, ¿sí? Okay. Digamos que si tú tienes un hijo relativamente cerca, ¿sí? 1 año, 2 años, pues todo pudiera ser muy similar. Ya cuando la diferencia entre los niños es demasiada, ¿cierto? Que uno dice, no, es que mi niña mayor tiene 10 años, estoy embarazada ahora. Sí. Eso sí, casi que sucede que se olvida. Porque además ahora estas historias que uno ve, yo soy amante de las redes sociales, ¿no? ¿Quién no en esta última época? Pero bueno, fui mamá joven a los 20, 19, 18 años, tengo 40, voy para mi segundo hijo, o sea, su primer hijo, claro, tiene 20, tiene 18, no sé, y va para el segundo hijo a los 40, o sea, ya se le olvidó, yo creo que es volver a tener un nuevo... Todo. Sí, claro. Y si te soy honesta, igual, a pesar de que hay muchas cosas que van a ser similares, cada embarazo es una historia, ¿sí? De pronto en el primero te fue muy bien, no tenías síntomas, y luego llegas en tu segundo embarazo y tienes un montón de náuseas. Sí, en realidad es una historia diferente. Hay muchas cosas que ya conoces, pero probablemente igual estés llena de ansiedad, de dudas, de miedos. Claro. Entonces cerremos el estado de gestación y hablemos de lo que ya nos compete, que es el recién nacido. Nace esta primera semana. ¿Qué hacemos con el sueño, Doc? Que no solamente es la primera semana, sino el primer mes. Si estamos dando lactancia exclusiva en el que nos dicen que tiene que comer cada 2 horas máximo, cada 4 horas, porque si este bebé duerme mucho. Bueno, usted entiende más que yo. Sí. Hablemos un poco de este recién nacido. Bueno, mira, el primer mes es muy caótico. En general, la recomendación es sobrevivir, ir un día a la vez. No, espera. Como doctora, pero... Sí, mira, la verdad es que yo quisiera poder decirte que hay una serie de lista y decirte, mira, si tú haces esto, vas a estar súper bien. El primer mes es muy caótico porque acaba de nacer un bebé, sí, pero también nació una mamá y nació un papá. ¿Sí? Que no sabemos hacerlo, estamos apenas viendo cómo es la cosa, ¿cierto? Entonces, hay que ir un día a la vez. Es como la recomendación, hay que sobrevivir. Hay una recomendación grande y es usar las redes de apoyo que tenemos, ¿sí? Es normal que una mamá, cuando quiere bañar a su bebé, pues ¿quién lo quiere bañar? La mamá. ¿Quién lo hace mejor? La mamá. ¿Cierto? ¿Quién va a cambiar a bebé? La mamá. ¿Quién lo duerme? La mamá. Y de ahí para allá. Pero si nos quedamos en eso, pues básicamente el resto de la vida de la mamá, pues no hay tiempo para eso, ¿sí? Entonces, si tenemos una red de apoyo, una mamá, nuestra mamá, una suegra, una hermana, cualquier persona, hay que usar y decir, ok, ¿sabes? Esta vez vamos a permitir que alguien más bañe a bebé y yo voy a dormir. O me voy a tomar un té caliente. O me voy a bañar. ¿Sí? Entonces yo siento que usar la red de apoyo, si la tenemos, es súper importante. ¿Cómo es el sueño? No sé si empezamos por mamá o por bebé, porque los dos, hay que estar muy pendiente de ese sueño de los dos, además. Sí, porque yo recuerdo que mi bebé no quería tomar teta, porque prefería estar dormido. Sí. Hablemos un poco de eso. Bueno, mira, ¿qué pasa entonces? Sobre todo la primera semana, si es esa indicación de si pasa más de 2 o 3 horas, vamos a despertarlos para comer, ¿cierto? Y aquí hay un tema súper importante y es que cuando los bebés pasan mucho tiempo sin comer, el azúcar empieza a bajar. Cuando el azúcar se baja, ellos están más dormidos. Entonces menos se despiertan a comer y entonces eso es un círculo vicioso que termina muy mal, pues porque terminan enfermándose. Entonces lo primero sí es que hay que despertarlos para comer, sobre todo la primera semana o incluso el primer mes. De ahí en adelante, si ya les permitimos que su instinto de alimentación nos guíe, ¿listo? Entonces eso en cuanto puntualmente como a la comida. Ahora el sueño, ellos duermen un montón, duermen mucho. Lo único que hacen es comer y dormir. Y cagar. Ahora bien, esto es una cosa bonita y es que uno dice, bueno, ¿por qué razón un recién nacido dormiría tanto? Y aquí es una de las cosas que uno entiende de por qué el sueño es tan importante.
El recién nacido duerme porque durante sus periodos de sueño está haciendo un periodo de desarrollo neuronal súper importante. Por eso duermen tanto. ¿Sí? Entonces imagínate si ese recién nacido que está en su máximo periodo de desarrollo no duerme lo suficientemente bien. Podemos tener muchas consecuencias a largo plazo. Más o menos cuánto duermen en el día no es tanto como el tiempo, sino cada cuánto. Entonces uno recomienda más o menos cada 45 minutos estar ofreciendo una siesta. Esto no es una regla, ¿cierto? Pero es más o menos para tener en la cabeza que no deben pasar demasiado tiempo despierto, ¿sí? Si nuestro bebé dice que ya lleva 2 horas, demasiado tiempo. De alarma. Claro. Entonces, el bebé duerme, no, se despierta, está alerta o 45 minutos. Más o menos. Más o menos. Puede ser menos. Lo ideal es que no sea más, para que su desarrollo neuronal vaya normal. Sí. Y duerme de 2 a 3 horas. Más o menos. Seguidas. Y si no se ha despertado en este periodo, lo despertamos a comer. Bueno, si estás dando la lactancia materna y puede dormir un poco más, ¿esto es verdad o no que con la leche materna, que con la fórmula, perdón, duerme más? Porque obviamente a ti, yo me acuerdo que me decían, no le des solamente teta, dele también leche de fórmula y verá que va a tener una noche larga. Sí. ¿Esto es verdad? No, es verdad. Esto es un mito, en realidad. De hecho, ya hoy hay estudios que han comparado, ¿sí? Bebés que se alimentan con lactancia materna exclusiva versus bebés que comen con leche de fórmula. Y no hay ningún cambio en el sueño, absolutamente. Nada, duermen exactamente igual. ¿Qué sí puede suceder? Que los bebés que son alimentados con fórmula láctea, de golpe si tú lo tienes en un colecho que está separado de tu cama, tu bebé cada vez necesita menos contacto contigo. Entonces deja de reclamarlo en medio de la noche, ¿sí? Pero no es en realidad la fórmula, ¿sí? Sino es como más las condiciones que se asocian a o bien la lactancia materna o la alimentación con fórmula. Ahora, quiero hacer aquí una aclaración porque tú me decías dormir entre 2 y 3 horas. Digamos que ese sería como el máximo. Es muy raro que un bebé de esa edad duerma más, pero sí pueden dormir mucho menos. ¿Sí? Entonces, y este es un tema porque empieza a pasar que tú ves a tu bebé que solamente está haciendo siestas de 20 minutos, de media hora y dices, no está durmiendo suficiente. No. Los recién nacidos pueden hacer siestas de 20 minutos, de media hora, de 40 y está bien. ¿Cómo hacemos para medir? ¿Cómo dice uno, será que esta siesta fue buena? El estado en el que el bebé se despierta. Entonces tú acostaste a tu bebé, se hizo una siesta de 35 minutos, pero cuando se despierta está sonriente, tranquilo, alegre. Uno dice, ok, fue una siesta que pareciera ser corta, pero si estás tranquilo es porque recibiste el sueño que necesitabas en ese momento. Por el contrario, si tu bebé hace una siesta de 40 minutos, que uno dice, pues, pero es más tiempo que la anterior, pero tu bebé se está despertando, llorando, inquieto, irritable, todavía con señales de sueño, tal vez le hizo falta algo de sueño. Y es importantísimo cuidar, no, además lo que me acaba de decir, doctora, de que es su desarrollo neuronal, ese sueño hay que cuidarlo mucho. ¿Qué es normal y qué no es normal en el sueño del recién nacido? Porque yo recuerdo que yo vivía supremamente asustada cuando veía a mi hijo y se movía y hacía tac, tac, tac. Porque volvemos al mismo, sobreinformada, los espasmos que uno sabe que sí, pues les puede afectar de por vida neurológicamente, pero si son tratados a tiempo, pues no va a pasar nada. Entonces yo vivía súper asustada. Entonces, ¿qué es normal y qué no es normal en un sueño de un recién nacido? Ok, entonces lo primero, con esos movimientos que me haces, hay una cosa que no está asociada al sueño necesariamente, pero lo hacen un montón, que es el reflejo del moro. Entonces ellos, por ejemplo, cuando son separados de mamá, cuando sienten un cambio de posición, a veces incluso uno con, por ejemplo, quitarles el pañal, hacen este movimiento como que abren los brazos y tiemblan un poquitico. Sí, eso es un reflejo. Quiere decir que es automático, ¿vale? Y es normal, de hecho lo evaluamos y cuando siempre que lo tienen es normal y quiere decir que su neurodesarrollo va, digamos que de forma adecuada. Entonces ese es el primer movimiento porque lo hacen un montón. Lo que te digo, no está asociado al sueño, pero bueno. Ahora bien, con respecto ya ahora sí al sueño, entonces resulta que los recién nacidos tienen solamente 2 fases del sueño, no 4 como tenemos los adultos, ¿vale? Eso es una diferencia importante. Pero además, ¿qué pasa? Una de esas fases se llama sueño activo, ¿sí? Entonces es un momento en el que el recién nacido está durmiendo, ¿cierto? Pero está haciendo muchos movimientos. Entonces uno ve como que están así dormidos y de pronto mueve el brazo o hace movimientos de la boca o a veces incluso se ven los ojos moverse por debajo y la tendencia es que si bebé está sobre una superficie, ¿uno qué va a hacer? Ir a cogerlo, ¿cierto? Porque uno dice, ay, algo le está pasando. La verdad es que no. Entonces no hay que interrumpir ese sueño que está siendo un sueño adecuado, ¿sí? Son movimientos que son naturales. Ahora bien,
que sí hay que estar pendiente que estos movimientos no sean como repetitivos, ¿cierto? Es decir, un movimiento así como que uno dice, ¿sí? Okay, sí. O por ejemplo, hiciste una mueca de la boca normal, pero si estás haciendo mucho, ¿sí? Que se llama chupeteo. Entonces, cuando los movimientos empiezan a ser así como repetitivos en la misma forma del movimiento, ahí como que eso llama un poquito la atención. De resto, no. Si el recién nacido está durmiendo, está tranquilo, pero hace algunos movimientos, está normal en su sueño y la cosa es dejarlo tranquilo. Es verdad que todo lo que ellos van absorbiendo del día de cuando están despiertos en el sueño es cuando más se nota por los reflejos de que se aprendió a Como caminar, que liberan un poquito la sí, energía. Doctora, hay una forma en la que también nos recomiendan para que el bebé duerma y uno pueda hacer muchas cosas, que es el porteo. Y ahora está muy de moda también. O sea, no sé si es una moda o realmente es algo funcional, porque también es que hay cosas que nos venden que uno termina... Pero como esto del porteo, usted, sobre todo para dormir, porque los recién nacidos y también lo recomiendan mucho con el papá. ¿Cómo ve usted esto del porteo? No, el porteo es súper chévere y sí está de moda, pero no es una moda. Sí, porque está de moda, pero no es una moda. en realidad viene de hace mucho tiempo. Lo que yo te decía, en las tribus antes, ¿qué hacían? Los cargaban acá, a veces al pecho, a veces a la espalda, dependiendo de la edad. Obviamente un recién nacido pues siempre al pecho, ¿sí? Pero entonces... es súper chévere porque, claro, la recomendación siempre es mantener en contacto a tu bebé, mantenerlo en brazos, ¿cierto? Pero eso puede llegar a ser muy cansado con el pasar de los días. Sí. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, al principio vamos, pero después de un mes, 2 meses, puede ser muy agotador. Y la idea es que esto sea una etapa que probablemente no va a ser fácil, creo que esa no es una palabra adecuada, pero que sí transiten de ahí de la mejor manera posible. ¿Sí? Entonces el porteo ayuda muchísimo. Vamos a satisfacer las necesidades de bebé y de mamá, porque es una necesidad también de mamá de tener a la cría cerca, mientras la mamá o el papá, porque el papá también puede portear, tiene las manos libres. ¿Sí? Entonces eso ayuda muchísimo como a que los días pasen de una manera mucho más tranquila. Que es importante, el porteo también tiene algunas indicaciones de seguridad. ¿Listo? Entonces, bebé tiene que estar aquí, la altura debe ser correcta, yo no le debo pegar como con el mentón cuando me baje, pero sí debo alcanzar a darle como un besito en la cabeza. Esa es como la medida correcta. ¿Listo? Y lo otro es como la posición del resto del cuerpo. Entonces, bebé no debe ir como muy arqueado, sino como en C. Y las piernitas van en posición como de rana. Y súper abiertas, que uno pensaría que está como exagerada esa apertura de piernas, pero también es algo natural. Abierticos, pero sobre todo acá, o sea, las piernas no deben colgar así, okay, como del fular, pues, o del cargador que tenemos. ¿Cuánto tiempo puede estar dentro de un cargador un recién nacido? Eso no tiene... Si bebé está cómodo, si tú lo ves que está tranquilo y tú estás cómoda, porque eso también es importante, que yo siento que es mucho el tema que hemos venido hablando y es, claro, todo esto está centrado en el bebé y por supuesto que es como la necesidad vital en ese momento, pero la mamá y el papá también son importantes. Entonces, si tú ya llega un momento en el que dices, ¿sabes qué? Ya me cansé, entonces sacamos a bebé del fular o del cargador. Claro. ¿Sí? O lo mismo si bebé está muy incómodo, si decimos, es que algo le está pasando, está muy irritable, pues revisamos a ver qué está pasando. Pero si no, eso no tiene límite de tiempo. Claro, porque además hay fulares que son muy económicos y va a ser una compra o un regalo en un baby shower perfectamente, que en el tiempo va a durar, o sea, va a durar varios meses, o sea que el costo-tiempo sí, claro, es una buena relación. Va a ser una buena relación. Pero además yo sí creo que debemos dejarnos de acostumbrarnos a que la mujer tiene que sufrir, 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 sufrir. No, si nos podemos volver la vida más práctica, desde el picador de papas hasta el fular o el extractor, yo sí creo que podemos ayudarnos un poco, porque es que nos acostumbramos a que, no, es que si usted no sufrió, entonces usted no tuvo un parto, un embarazo, usted no es mamá. No, señores. Funciona. Todos si nos podemos ayudar, qué chévere, porque es que estos primeros meses son tan difíciles, o para mí, no sé para otras mamás cómo fue, pero en mi experiencia propia siento que el mes a mes es más sencillo. Sí, claro. Tiene nuevos retos. Tiene nuevos retos, nuevas pataletas, demás, pero estos primeros meses son tan difíciles que si nos podemos hacer la vida más sencilla, ayudémonos un poquito. Cuidamos el sueño del bebé y el de la mamá. Bueno, mira, acá digamos que claro, el sueño de la mamá se ve muy alterado. ¿Por qué? Porque los recién nacidos comen con mucha frecuencia y necesitan de mucho contacto todo el tiempo. Entonces va a hacer que mamá se despierte muchas veces en la noche. Yo que les recomiendo, esta es una cosa que no sé si han visto los videos en redes sociales, dicen duerme cuando tu bebé duerme.
¿cierto? Y entonces hacen videos chistosos diciendo, por ejemplo, vas en el jardín con el coche y bebé se queda dormido, entonces uno se tira al piso para dormir. No se puede, ¿cierto? Pero aquí es la recomendación en realidad va a... Ah, no, si la doctora dice que sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Miren, entonces la recomendación va a usa bien el tiempo mientras tu bebé está durmiendo. ¿A qué me refiero? Son las 5 de la tarde, tu bebé está en medio de una siesta, ya lleva tal vez unos 20 minutos y tú tienes que decidir qué te vas a poner a hacer. Entonces resulta que hay que lavar los platos, hay que limpiar los teteros, hay que doblar una ropa o dormir. Y tiene sueño además. Y tienes sueño. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Decidimos ponernos a hacer las otras cosas en vez de priorizar nuestro descanso. Entonces, eso siempre es una prioridad, ponerlo por encima de otras cosas que son importantes también, pero que pueden esperar. Doctora, por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que no están muy de acuerdo con los extractores mecánicos, bueno, eléctricos, porque lo invitan a uno a aprenderse a extraer si es necesario, porque lo mejor es poner bebé en teta. Pero en mi caso personal sí fue una ayuda muy grande y si yo me hubiera podido llevar el extractor para el momento del parto, sacarme leche y ayudarme, hubiera sido genial. En mi caso, por ejemplo, a mí sí me sirvió para el sueño porque bebé se despertaba, lo ponía en la teta y se dormía, me extraía y a las siguientes 2 horas mi esposo, porque yo sí conté con el apoyo de mi esposo, era el que le daba la leche. Entonces, ¿usted qué piensa de este tipo de mecanismos? No, yo creo que está súper bien, o sea, tal cual así como tú lo dices, o sea, ayuda sobre todo para eso, ¿sí? Si bien está bien que pongas a tu bebé en mucho contacto contigo, como también hemos hablado mucho de la importancia de que ustedes descansen, entonces ayuda mucho para que papá o la otra persona que nos está ayudando puedan alimentarlos también. E incluso más adelante va a tener una función importante y es, por ejemplo, cuando ya vamos a tener que estar mucho tiempo fuera, de golpe volvemos a trabajar, entonces ayuda mucho a hacer el banco de leche. Entonces está súper bien que lo usen. Bien. Y el sueño, evidentemente con esta persona que nos ayuda, es ayudarnos un poco para que podamos descansar, ¿no? Es ese llamado a ellos, a ellos o a las personas que nos estén apoyando, a que nos ayuden en las labores de la casa. Porque es muy difícil también. Hay como un chip en la cabeza de las mujeres que se ensució, limpie, barra, trapé. No, descanse. Es difícil. Escúchate, autoescúchate. Sí. Bueno, usted ahorita adelantó este tema porque usted dijo esta palabra. Oh, por Dios, la palabra. Colecho. Hablemos del colecho ya finalizando este diálogo que estamos teniendo para todas esas mamás primerizas o para las mamás que de pronto vayan a empezar otra vez todo el proceso del embarazo. ¿Qué es el colecho? Empecemos por ahí, doctora. Bueno, el colecho, lo primero es que eso que tú dices de esa palabra es porque el colecho es un tema súper controvertido dentro de la medicina del sueño y la crianza, ¿sí? Colecho en términos generales es compartir el espacio donde dormimos con otra persona. Es decir, hacemos colecho con nuestros esposos, nuestras esposas, ¿cierto? Entonces, hacer colecho con nuestros hijos es compartir el espacio de dormir con ellos, ¿vale? Viene de hace muchísimos años. Inicialmente, digamos que en las tribus, por ejemplo, siempre se hizo colecho. Siempre mamá dormía con su bebé, ¿sí? Y los porteaban, los cargaban aquí en el pecho o a la espalda, ¿vale? Empezó a pasar que a lo largo de la historia, enfermedades, también algunas ideas, entonces empezamos a separarlos de la mamá y la recomendación es bebé debe dormir separado de la mamá. Doc, dejemos claro que a nosotros nos han dicho que si tu bebé empieza a dormir mucho tiempo contigo, se va a volver malcriado, consentido, va a ser absolutamente un niño o una niña malvada. Pero estoy convencida de que a nosotros es a la especie de animal a las que nos han obligado a quitar nuestra cría del lado desde recién nacidos. Desde muy rápido, sí. En realidad, la forma natural y particularmente con los bebés de los humanos es estar cerca particularmente de la mamá. Y esto tiene una razón no social, sino biológica. Entonces resulta que los bebés de los humanos nacen increíblemente inmaduros. Y esto viene del hecho de que el cerebro crece a tal velocidad que no alcanzan a estar en su desarrollo máximo porque no podrían atravesar el canal vaginal por el tamaño de la cabeza. Entonces el bebé nace muy inmaduro. El bebé no puede comer, no puede moverse, no puede arroparse si tiene frío.
¿sí? Un recién nacido necesita a su mamá o a su cuidador principal para absolutamente todo. Y de hecho hoy le llamamos a esto, o no, digamos que se llama exterogestación, ¿cierto? Es un periodo en el que el bebé ya está fuera del útero, pero que todavía, digamos que está terminando de gestarse. Esto es nuevo para mí. Heterogestación. Exterogestación. Exterogestación. Me suena a canguros un poco. Un poquito va por ahí, claro, acá, cerquita. ¿Por qué? Porque el cerebro de un recién nacido sabe que si está lejos de su cuidador, sus posibilidades de sobrevivir son muy poquitas, ¿cierto? Animales al fin y al cabo. Entonces, digamos que basado en eso uno se pregunta, pero si un recién nacido necesita tanto de su cuidador principal, ¿por qué estamos luchando tanto por separarlos? No tiene lógica. No tiene ningún sentido. Pero, y esto que dicen las tías, las mamás, los papás, los abuelos, es que se va a malcriar, es que va a ser un consentido, va a ser un renegado. ¿Es verdad? No. De hecho, hoy lo que muestra la literatura es todo lo contrario. Es decir, los niños que han hecho colecho durante más tiempo, digamos que en la primera infancia, por supuesto, parecen tener un vínculo de apego seguro mucho más fuerte. Y cuando se les sigue en el tiempo, o sea, cuando ya son adolescentes y son adultos, son más independientes que aquellos que no hicieron un colecho adecuado. Entonces, en realidad hoy la invitación sí es a hacer colecho, pero hacer colecho de forma segura. Esa creería yo que es como el mensaje más importante de esta parte de la charla. Sí, porque también hay algo relacionado y es esa cosa que tenemos miedo, sobre todo las mamás primerizas, yo creo que todas las mamás y papás del mundo, y es a la muerte súbita. Y entonces muchas veces también culparon al colecho. Sí, digamos que ahí hay una partecita que es ese tema de la seguridad, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hoy la recomendación es que bebé debe dormir sí pegado de mamá, en un colechito, ¿sí? En un next to me le llamamos, en un Moisés, al lado de la mamá, ¿vale? No entre la mamá y el papá, sobre todo los más chiquiticos, sí, ¿cierto? Ya cuando el bebé está un poquito más grande, se puede estar en esa posición y no hay ningún problema, ¿vale? Y esto es básicamente por el riesgo de asfixia, ¿sí? Un recién nacido que tiene muy poquita fuerza en general en su cuerpo y no sostiene la cabeza, puede quedar presionado contra una almohada, el cubrelecho, incluso el cuerpo de mamá o de papá, y no puede retirar la cabeza para protegerse. A mí me Entonces pasó... digamos que esa es... Ay, perdóname. No te preocupes. A mí me pasó, Doc, y sí, me di vuelta, mi recién nacido estaba al lado mío, me di vuelta y él me despertó. Él se movió, me despertó porque le estaba cayendo encima. Entonces digamos que sí está este pánico. En ese momento yo de pronto no sabía que podía tener como esta almohadón gigante que te decía, rodeándolo pero cerquita de él, porque además, claro, la gente asociaba la muerte súbita con el colecho. Y uno pues de mamá primeriza, se sobreinforma, claro, porque uno está muy asustado. Y yo empecé a hacer colecho porque empecé a descubrir que también la muerte súbita era por tenerlo lejos de la mamá. Entonces lo que entendía era que como el recién nacido, y usted me explicará, usted me corregirá si estoy mal, el recién nacido no sabe nada del mundo, no sabe respirar, no sabe cómo late su corazón, porque lo ha venido haciendo dentro del vientre de la mamá por mamá. Entonces el estar cerca a la mamá le ayuda a recordar porque está respirando junto a ella, su corazón está latiendo junto a ella, y por eso es tan importante, sobre todo en este primer mes, tenerlos muy juntitos. Entonces por eso yo también pequé un poco y entonces bueno, ya sé que hay que poner un alguito, pero para mí era muy importante que él estuviera muy cerca, sobre todo de mi corazón y mi respiración, tanto así que cuando yo sentía que él estaba como incómodo, yo le hacía como... que de pronto era algo psicológico mío, pero sentía que... Sí, claro. De pronto para mí, no sé si para él, pero sentía que lo de la muerte súbita era porque de pronto estaba muy lejos y me daba miedo. ¿Estaba equivocado? No, estabas en lo cierto. De hecho, hoy la recomendación oficial es que los bebés deben dormir en la habitación con mamá y con papá, o con el cuidador principal, hasta el año de vida, porque eso protege contra el síndrome de muerte súbita del lactante. O sea, está confirmado. Está confirmado. O sea, más que el colecho es el alejar al bebé. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sucederá esto? Digamos, sobre todo porque es que hay gente que desde el principio los ponen a dormir en otro cuarto. Sí, eso definitivamente no. Es decir, eso definitivamente no lo recomendamos. Particularmente los recién nacidos, los primeros 6 meses debe estar en la misma habitación, ¿sí? Entonces aquí pasan dos cosas. Lo primero es que no alcanzamos a escuchar que nos están llamando, ¿cierto? Entonces un recién nacido, ¿qué hace? Muchas veces ni siquiera es un llanto muy intenso. De hecho, esa historia que tú me cuentas, no sé si fue un llanto o fue como un... ¿cierto? Y eso te despierta.
ese movimiento pequeño que hace, si está en otra habitación, tú no lo alcanzas a escuchar, ¿sí? En cambio, cuando está ahí al lado tuyo, sí lo escuchas. Y pasa que, digamos que el cerebro y en general el cuerpo de la mamá se sincroniza con su bebé, ¿sí? Entonces, por eso fue que con un pequeño ruido que tu bebé hizo, que en este caso fue porque tú te estabas moviendo, pero podría ser por cualquier otra razón, tú inmediatamente te despertaste. Está diseñado para funcionar de esa manera. Tú sientes a tu bebé y te despiertas y estás alerta para ver qué fue lo que pasó. Recordémosle cómo sería un colecho seguro, doctora, a las personas que nos Eso es súper importante. Entonces, bueno, empezamos al lado, idealmente al lado de la mamá. ¿Por qué? Porque es la persona que va a estar más sensible como a los movimientos y a las necesidades de bebé. ¿Listo? Cosas importantes con esa cuna, por ejemplo, la cuna debe estar desnuda. ¿Qué quiere decir eso? Que esas cunas lindas que vemos en las películas, en las redes sociales, llenas de cobijas, de peluches, no son apropiadas para los recién nacidos. Nuevamente, ¿por qué? Por la posibilidad de que el bebé se gira un poquitico y obstruye su vía aérea. Entonces, cuna desnuda. ¿Listo? Es súper importante no sobreabrigarlos, ¿sí? Esto nos pasa mucho. Uno siempre tiene la sensación de que el bebé tiene frío, ¿sí? Entonces tendemos a ponerles como muchas capas de ropa. Y está demostrado que el sobreabrigo está asociado con el síndrome de muerte súbita del lactante. Eso sí tampoco lo que he Sí, entonces digamos que deben estar, digamos, como a una temperatura agradable, pero no demasiado calientes, ¿vale? ¿Cómo hacemos para medir eso? En términos generales, tocamos su pecho, ¿listo? Porque a veces, ¿qué hacemos? Tocamos las manos o las orejitas. ¿Están sudando? Siempre están más frías. Okay. Las manos y las orejas no son como una buena muestra de la temperatura corporal. Si nosotros tocamos el pecho de bebé y está tibio, está muy bien su temperatura. ¿Listo? Y otra recomendación muy importante, siempre que bebé se va a quedar dormido, o sea, estamos en un momento de sueño, sea siesta o sea la noche, bebé debe ir siempre boca arriba. ¿Listo? Esta es súper importante. ¿En qué momentos podemos poner a bebé de medio lado o boca abajo? Cuando está bajo vigilancia estricta, es decir, que yo estoy así encima. Ah, listo. ¿Listo? Si no, siempre boca arriba. Nuevamente, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, de medio lado le gana el peso, ¿cierto? Entonces queda boca abajo y como no puede retirar su cabeza, podemos tener asfixia contra el colchón o lo que sea que tuviéramos. Pero sería muy raro además que un bebé recién nacido se gire. No se giran todavía. No, cierto. O sea, que no, o sea, si su propia naturaleza no hace que se gire, ¿por qué las mamás deciden girarlo? Hay una razón para eso. Ah, ok. No sabía. Lo que sucede es que la posición boca arriba no es una posición natural para los recién nacidos. Entonces no les gusta. Cuando uno pone un recién nacido boca arriba sobre la cuna e incluso casi que en tus brazos, no les gusta, como que están incómodos. Duermen muchísimo mejor estando boca abajo. Duermen mucho más profundos. Sí, ahora recuerdo a mi esposo con el bebé boca abajo Acá, en el brazo. Claro. Y era mucho más cómodo para dormía o están más paraba calmados, el llanto. están más Sí, para el llanto. Esta posición boca arriba, y si tú lo piensas, en general no lo es para el ser humano. Lo que pasa es que por seguridad recomendamos la posición boca arriba. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Dónde lo podemos contactar si nos queremos comunicar con usted? Si tenemos algunas preguntas sobre el sueño. Me pueden encontrar en Instagram en @lapediatradelsueño y yo voy a estar ahí para lo que necesiten. Y obviamente si ustedes tienen preguntas y quieren que las hagamos en este espacio, por favor escríbanoslas. Díganos qué dudas tienen acerca del sueño de sus hijos, de mamá, de papá, porque pues es que todos estamos en esta crianza y estamos aprendiendo juntos. Muchas gracias, doctora Paola, por este espacio y espero que nos veamos pronto. Claro que sí, así va a ser. Chao.